sonar. Las elecciones del 4 de junio próximo son vitales para todos los partidos, pero para ninguno tiene tanta trascendencia esa elección como para el PRI. Después de los malos resultados del 2017, estos comicios son claves para saber cómo está el partido en el poder de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Hola, Viviana. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para saber cómo está y qué espera el PRI de este proceso electoral y su próxima Asamblea Nacional, hablamos con Enrique Ochoa, presidente nacional del partido. Ya estamos con Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Enrique, qué gusto que esté con nosotros. Jorge, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y saludos a todo tu auditorio a nivel nacional en ADN 40. Oye, un proceso definitivo, los próximos 15 días son importantísimos para el país, son importantísimos para los estados que tienen elecciones, pero son importantísimos para el PRI. Así es un electoral, yo diría casi definitivo para el PRI en muchos sentidos. Y coincido puntualmente contigo que son muy importantes para todo México, para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. El 2018 es un gran momento de decisión presidencial, pero ciertamente el 2018 pasa por los resultados electorales del 2017. Por esa razón, en el PRI estamos trabajando mañana, tarde y noche a favor de las mejores propuestas para solucionar los problemas que ciertamente tenemos pendientes en el país, pero también para valorar los avances que se han logrado con el trabajo de generaciones de mexicanas y de mexicanos a favor del desarrollo económico, social y cultural de todo México. Por esa razón, esta elección es muy importante para poder votar a favor de las propuestas más convincentes, de las soluciones más inteligentes y de las personas que tengan la capacidad para llevarlas a su justo destino. Oye, a ver, hay 4 elecciones, todas muy complejas, 3 de gobernador, Coahuila, Nayarit, el Estado de México, que es una elección importantísima siempre, cada 6 años, y las de Veracruz, las municipales de Veracruz, que son elecciones también, municipios veracruzanos que tienen mucho peso en el Estado y en el país. ¿Cómo está el PRI para esas? Hay todas las versiones que tú quieras y todas las encuestas que tú quieras, desde que pueden ganar las 3 gobernaturas hasta quienes dicen van a perder las 3 gobernaturas. ¿Cómo están? Cómo no, Jorge, veamos los retos primero. En el Estado de México, México tiene que prevenir que caigamos en la oscura caverna del populismo. Las propuestas que tiene Morena son claramente problemáticas para generar empleos. Por otro lado, están proponiendo cuestiones de llevar las políticas públicas de Texcoco a todo el Estado de México. Y ya conocimos los mexicanos de manera lamentable cómo es que administró Delfina Texcoco. A través de su padrino político Higinio Martínez le retuvieron el 10% de los salarios a los trabajadores del municipio por más de 70 quincenas. Ese dinero lo destinaron a una agrupación política que encabezaba Higinio Martínez para meter ese dinero a la campaña de manera ilegal. Más adelante todos los mexicanos nos enteramos que también Delfina en Texcoco tomó recursos del Fondo de Ahorro de las trabajadoras y de los trabajadores para destinar a una cuenta personalizada de un familiar de Higinio Martínez, el cacique de Texcoco. Y recientemente nos enteramos también por los medios de comunicación de que ahora se le retuvieron los beneficios sociales de pensiones alimentarias a mujeres del municipio de Texcoco, donde lamentablemente estas mujeres, madres de familia, jefas de familia, han visto interrumpido el flujo de dinero para sus familiares, precisamente porque esta mafia en Texcoco, encabezada por Higinio Martínez y donde Delfina es cómplice, han tomado esos recursos y los han destinado a una cuenta también personalizada de un familiar de Higinio Martínez para meter ese dinero a la campaña de manera ilegal. Ese es el modus operandi de Morena en Texcoco y eso es lo que tenemos que prevenir todos los mexicanos, todos los mexiquenses, que no suceda de manera generalizada en el Estado de México. Por eso es muy importante votar a favor de una propuesta responsable, convincente y honorable, como es Alfredo del Mazo en el Estado de México. Oye, has lanzado, luego analizamos los otros estados, pero has lanzado un video durísimo, yo creo que el más duro que se ha lanzado desde aquella época del peligro para México contra López Obrador. Es una amenaza muy seria, Morena y López Obrador, para México, y debemos de decirlo con toda puntualidad. Vemos cada semana en los noticieros, en los programas informativos como el tuyo, el sufrimiento que está teniendo Venezuela al enfrentar un régimen populista
que ha afectado la libertad económica, que ha afectado la seguridad y el ejercicio de libertades de los ciudadanos. Los venezolanos en algún momento que creyeron en Chávez votaron a favor de acabar con la corrupción, y lo que se ha acabado en Venezuela es la comida. Se han acabado las vacunas para las niñas y los niños, se ha acabado la paz social, se ha acabado la división de poderes, se ha acabado la libertad de expresión, se ha acabado la pluralidad política. No le puede pasar a México lo que le ha pasado a Venezuela. Y por esa razón tenemos que detenerlo puntualmente, tenemos que detener a Morena y a López Obrador, porque ese es efectivamente lo que representa. ¿De qué vive López Obrador? Pues ahora, a través de los videoescándalos en Texcoco y en Veracruz, nos enteramos puntualmente que López Obrador vive de bolsitas con dinero en efectivo, de ligas de billetes en efectivo de procedencia ilegal. Y esta historia, lamentablemente para México, no es nueva. Recordarás, como lo recuerda todo México, que López Obrador también tuvo distintas gentes de su equipo más cercano, más íntimo, que fueron capturadas en videos donde sustraían dinero en ligas, el señor de las ligas. O tenía un secretario de finanzas apostador en Las Vegas, que destinaba recursos públicos para darse una vida de gran lujo en Las Vegas con actos de corrupción. O la diputada de Morena en Veracruz, Eva Cadena, que no fue capturada una, sino dos, sino tres veces, recibiendo dinero en efectivo para destinarlo a Morena y para López Obrador. Y luego tenemos los ejemplos de Texcoco. Esto es recurrente, el círculo cercano, se ha transformado en una población. Norma. Tú dices que se ha transformado en una norma estos actos de corrupción en torno a la dirección de Morena. Así es, y Morena en consecuencia opera bajo estos recursos ilícitos que le llegan de múltiples eslabones de corrupción a lo largo de la República, y eso es lo que tenemos que detener. México merece mejor destino, Jorge. México merece un mejor destino, que tengas a un líder mesiánico que tiene como propósito llenarse los bolsillos de dinero en efectivo de origen ilícito y que tenga como propuesta políticas públicas trasnochadas de los 80s que no han funcionado en otros países del mundo, y que claramente en Latinoamérica hay múltiples ejemplos de países que ya vivieron sistemas populistas y que salieron de sistemas populistas peor de lo que entraron. No hay un solo ejemplo. En algunos casos mucho peor. Mucho peor. No hay un solo ejemplo, Jorge, de país de América Latina alguno que haya tenido éxito con un sistema populista. Y permíteme decirte, el mundo entero celebró que Francia haya votado, que millones de franceses hayan votado en contra del populismo. El mundo entero también celebra cuando millones de venezolanos marchan en contra del populismo venezolano, de Maduro y del régimen chavista. En ese mismo sentido, millones de mexicanos tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos y tenemos que votar para evitar que el populismo llegue a México. A ver, la primera etapa, el primer eslabón de eso es precisamente el Estado de México. Absolutamente. Decía que estás confiado en Alfredo del Mazo, estás confiado en que van a ganar el Estado de México. Vamos a merecernos la confianza de las mexiquenses y de los mexiquenses con las mejores propuestas, con trabajo, con propuestas de solución convincentes. Alfredo del Mazo está proponiendo ser el gobernador del empleo, está proponiendo un plan convincente, claro, económico para crear más de 1.200.000 empleos a lo largo de su administración. Alfredo del Mazo propone que sean empleos de calidad y bien pagados. También está a favor de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que claramente es indispensable para el desarrollo no solo de la región en el Valle de México, sino que también para todo el país en su conjunto. Quienes viajan por avión se han dado cuenta que al menos en el aeropuerto de la Ciudad de México, y eso se replica en otros espacios del territorio nacional, hay múltiples retrasos que a veces son superiores a las 2 o 3 horas, precisamente por falta de dimensión y falta de capacidad de pistas para aterrizajes y despegues, y por esa razón necesitamos un nuevo aeropuerto. Pues bien, Alfredo del Mazo está a favor del nuevo aeropuerto en Texcoco, que generará 450.000 empleos para la región oriente del Estado de México. Por otro lado, en Morena, la propuesta es cancelar el aeropuerto. No solo cancelar la posibilidad de que exista mayor infraestructura de vuelos para el desarrollo económico, sino cancelar esos 450.000 empleos para la zona oriente del Estado de México, que incluye pues, poblaciones tan importantes como Ecatepec, como Neza, como Texcoco, como Chalco y Valle de Chalco, entre otras. Alfredo del Mazo está a favor de sus empleos en el Estado de México.
Pero también está a favor de reconocer el trabajo que hacen las madres de familia como amas de casa. Y todos sabemos que cada vez es mayor el número de mujeres que encabezan su núcleo familiar y que ese trabajo que hacen cotidianamente a favor de la integridad familiar, a favor del desarrollo de sus hijas y de sus hijos y a favor de su propio desempeño dentro de la comunidad, nadie se los valora y nadie se los valora. Alfredo del Mazo propone un salario rosa para reconocer ese trabajo de las amas de casa mexiquenses. A ver, entre las acusaciones que se hicieron en los debates recientes se ha dicho que al PRI y a Alfredo lo están financiando empresas como OHL o IGA. Son acusaciones falsas y además que no han aportado prueba alguna para demostrar que eso es realidad. Alfredo del Mazo ha sido muy claro. Él está a favor de las propuestas y va a evitar en el resto de la campaña, como ha sido hasta la fecha, que la elección se vuelva un lodazal, que esa ha sido la estrategia de Morena y la estrategia de Acción Nacional. Y ahorita entraremos en Nayarit y en Coahuila, donde Acción Nacional, estando atrás en todas las encuestas, han tratado de convertir esas elecciones en un lodazal. No se los vamos a permitir. Manuel Cota en Nayarit y Miguel Riquelme en Coahuila van adelante en las encuestas y lo están haciendo a través de propuestas claras, convincentes y congruentes con los retos que tienen en sus estados. Entremos con el tema Nayarit. ¿Cómo no? Después de la detención del fiscal Edgar Beitia en Nayarit, hay muchos que pensamos, me incluyo, que no hay forma de ganar, que el PRI no tiene forma de ganar esa elección con las acusaciones tan duras contra el fiscal, que era uno de los hombres más cercanos al propio gobernador Roberto Y en ese Sandoval. sentido lo decimos con toda puntualidad y así lo dice Manuel Cota. Los corruptos tienen que terminar en la cárcel y se tiene que recuperar el dinero que sustrajeron a favor del pueblo. Pero habiendo sufrido esa caída a los principios de la campaña, Manuel Cota ha sido reconocido por la sociedad nayarita como un hombre honesto con una trayectoria limpia. Recordemos que Manuel Cota ha ganado 5 elecciones de manera directa en el estado de Nayarit y en cada una de las responsabilidades que ha ejercido ha entregado resultados con honestidad y con probidad. Manuel Cota se tiene que deslindar de Roberto Sandoval. Lo ha hecho puntualmente, se tiene que deslindar de cualquier actividad que no haya sido estrictamente legal y estrictamente favorable para el pueblo nayarita. Y por esa razón es que Manuel Cota ha recuperado la confianza y se ve reflejado en las encuestas, porque se ha basado en una propuesta muy congruente de inclusión social. Nayarit reclama más empleos de calidad y bien pagados. Manuel Cota está a favor de desarrollar ampliamente las 2 vocaciones económicas que tiene Nayarit. Por un lado, la agrícola y por otro lado, la turística. Son las 2 grandes vocaciones que merecen mayor desarrollo y mayor impulso y Manuel Cota, por su trayectoria profesional, es el candidato más calificado para hacerlo de manera correcta. Y romper cadenas de corrupción que se han dado sobre todo en la costa en torno al propio fiscal Beitia. Nos ha tocado investigarlo, reportearlo, hemos recibido amenazas por ese tema, porque se crearon unas redes de corrupción, Enrique, terribles. Y para enfrentar ese reto tienes que tener un gobernador honesto, probo, con experiencia. Y es lo que demuestra Manuel Cota, habiendo ganado 5 elecciones de mayoría relativa en Nayarit, para ser primero regidor, después presidente municipal en Tepic, después diputado local, diputado federal y hoy es senador de la República y fue líder de los campesinos de la Confederación Nacional Campesina de la CNC dentro del PRI. A ver, ahora que hablábamos de deslindes, cuando veníamos para aquí, antes de comenzar la entrevista, pasamos por la sala ya de juntas, la sala de presidencia. Así es. Del PRI, ahí es donde están todos los retratos de los presidentes del PRI a lo largo de su historia. Ya no está el de Humberto Moreira. Así es. Tú lo retiraste, el de Humberto, sí. El de Humberto Moreira, y es parte de un deslinde en la otra elección que también es muy importante, que es la de Coahuila. La elección de Coahuila es una elección muy importante donde nuestro candidato a gobernador Miguel Riquelme también va a la cabeza y tiene razones fundadas para poder estar a la cabeza. Miguel Riquelme fue un extraordinario alcalde en Torreón y además ha sido un hombre que ha merecido también el voto mayoritario de los coahuilenses en 2 elecciones anteriores. Miguel Riquelme es un hombre de resultados, es un hombre de carácter y lo que está proponiendo es muy claro. Ni un paso atrás en materia de seguridad en Coahuila.
Y esto tiene una razón. Hay que decirlo, Riquelme tuvo en Torreón un muy buen desempeño en ese ámbito, ¿no? Así es. Los que conocemos ese ámbito sabemos que lo hizo bien Riquelme ahí en Torreón. Y lo que logró en Torreón lo quiere llevar a cabo de manera decidida a favor de todo el estado de Coahuila. Y este es un elemento muy importante si contrastas cómo está la inseguridad en los estados cercanos o vecinos a Coahuila con los nuevos gobiernos del PAN. Miguel Riquelme propone mantener ese nivel de seguridad, es decir, no dar ni un paso atrás en materia de seguridad. Pero no es la única propuesta de Riquelme. Riquelme entiende profundamente la vocación económica del estado de Coahuila y está a favor del desarrollo industrial, del desarrollo acerero, del desarrollo de la industria del carbón y del desarrollo agrícola del estado de Coahuila. Son las 4 vocaciones económicas que tiene Coahuila y Miguel Riquelme, desde la primera semana de campaña, presentó un plan de gobierno muy amplio que se ha venido discutiendo quincena tras quincena durante la campaña con los sectores productivos de las distintas vocaciones económicas en todo el estado de Coahuila. A ver, rápidamente, ¿qué tanto afecta el conflicto Rubén Moreira, Humberto Moreira al PRI? Tenemos que acotarlo y aquí es un momento muy importante para señalarlo. Humberto Moreira ha sido separado del PRI con toda puntualidad. O sea, no solamente se retiró su retrato, sí, ha sido separado del partido. No pertenece más al partido y por lo tanto no es militante, no tiene el reconocimiento de exdirigente y no pertenece más a las actividades del partido. Él ha decidido participar en otro partido donde nosotros no tenemos coalición en las elecciones legislativas. Y para que no quede duda, Miguel Riquelme ha propuesto eliminar el fuero en Coahuila a todo posible funcionario público, también del ámbito legislativo. A ver, Enrique, se nos acaba el tiempo. Tienen en agosto una Asamblea Nacional importantísima. No solamente importantísima, porque de acuerdo a los resultados que hay ahora en junio, va a llegar de distinta forma el PRI a esa Asamblea Nacional y es un hecho, es la apertura del proceso interno en el PRI hacia el 2018. ¿Qué es lo que está en juego en la Asamblea? ¿Qué es, cómo se va a operar hacia el 2018? Estamos muy motivados, Jorge, en el PRI con nuestra 22ª Asamblea Nacional. La convocatoria se ha hecho pública hace unos días y eso ha permitido que los distintos sectores y organizaciones del partido en toda la República presentan sus convocatorias y han iniciado las reuniones de trabajo. Vamos a una Asamblea Nacional crítica, autocrítica y propositiva. Vamos con un ánimo de pluralidad y de inclusión política para lograr la unidad del partido en todo el territorio nacional. Serán 4 meses de trabajo constante donde lo que vamos a privilegiar es la presentación de propuestas, es decir, cómo vamos a resolver los problemas nacionales, cómo vamos a dar un paso en la siguiente etapa de la historia del país a favor de todas las mexicanas y mexicanos. Ahora, en ese sentido, quienes hemos seguido la historia del PRI, ha habido grandes asambleas en el PRI, la que encabezó Luis Donaldo es quizás paradigmática en ese sentido, y ha habido asambleas donde se convocó a los militantes para decirle, esta es la línea, muchas gracias, aprueben esto, cambien a fulano de tal y pongan... Hay diferencias enormes en eso. ¿Cómo será esta asamblea? Nosotros nos inspiramos en la Asamblea Nacional que encabezó Luis Donaldo Colosio, la 14ª Asamblea Nacional de nuestro partido, y permíteme decirte, es la primera Asamblea Nacional que a mí me tocó participar como un joven militante de nuestro partido. Entonces, Luis Donaldo Colosio nos inspiró a toda una generación de mexicanas y de mexicanos a participar en política de manera diferente. Y esa asamblea tuvo una duración cercana a los 4 meses de trabajo, mismo proyecto que estamos nosotros siguiendo. Fue en aquel entonces una Asamblea Nacional de tal dimensión que se equiparó a un volcán en erupción político. Eso es lo que queremos ahorita para el PRI y creemos que es conveniente para nuestro país. Una gran asamblea donde se propongan las mejores ideas, donde se escuchen las voces plurales, donde de manera crítica, autocrítica, pero sobre todo propositiva, le demos respuesta a la ciudadanía sobre lo que sigue para el país. Y yo creo que es un momento muy importante, Jorge, porque enfrentamos una Y en el desarrollo nacional. Por un lado, ciertamente que tenemos asignaturas pendientes por resolver. Y esas asignaturas pendientes también deben de reconocer que hemos trabajado los mexicanos de bien a favor de México con resultados palpables.
México en los 90 tenía inflaciones del 100%, hoy tenemos inflaciones del 4 o 5. No existió nunca un sexenio que generara en tan poco tiempo más de 2.5 millones de empleos. La administración del presidente de la República ya generó, con el sector privado por supuesto, 2.7 millones de empleos. Pero sobre esa base, y en la idea, como tú dices, de seguir esa ruta, una asamblea amplia, participativa, también va a definir líneas de trabajo y va a comenzar a definir nombres. Absolutamente. No se puede, ni el PRI ni ningún otro partido puede pensar que puede llegar a enero o febrero del 18 para decidir una candidatura. Te doy la respuesta en dos descripciones que hicieron nuestros líderes partidarios históricos. Luis Donaldo Colosio nos invitaba a que México cambiara. Sí, que cambiemos, pero con rumbo y con responsabilidad. Es decir, aceptemos que hay asignaturas pendientes por resolver. Pongamos las mejores ideas de todas las mexicanas y mexicanos sobre la mesa y definamos un rumbo responsable de transformación a favor de México. En eso estamos los priistas en esta asamblea. Por otro lado, nuestro líder histórico Jesús Reyes Heroles señalaba que para definir los momentos importantes electorales, primero había que establecer el programa y después el hombre. En términos de estos tiempos, primero van los programas y después vendrán los nombres. Sí, los nombres de las mujeres y de los hombres que podrán ser candidatas o candidatos. A don Jesús se le adelantaron y antes de tener terminado el programa ya le habían puesto el nombre. Bueno, ahí tengo yo el programa impreso y ciertamente el programa sí estuvo primero. Pero lo que quisiera transmitirte es que nuestra secuencia es esa y proviene de una razón histórica. Yo he visto en otros partidos políticos, Jorge, que hay muchas personalidades que están con una aspiración verdaderamente personal y que quieren ser presidentas o presidentes de México. Pero no nos han dicho para qué, no nos han dicho por qué. ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus grupos de trabajo? Lo desconocemos los mexicanos. Lo que sí conocemos es que tienen una ambición personalísima por aspirar al poder. Es la asamblea, estos son los lineamientos, me queda claro que esos van a ser los lineamientos que llevará el PRI a su asamblea, independientemente de los debates que se puedan dar dentro, pero tiene que haber fechas para tener candidato. ¿Cuál es la fecha idónea para tener un candidato para el PRI? Las fechas las marca nuestra propia legislación electoral y nosotros en el PRI seremos respetuosos completamente, puntualmente de las leyes electorales y del calendario que dichas leyes fijan. Por eso vamos a tener la definición de nombres hasta el primer trimestre del año entrante. Durante este año 2017 vamos a ganar 3 de 3 elecciones para gobernador. Eso para registro. No, y para el proceso político que se llevará el partido. Lo que haremos en el 17, preparándonos para el 18, es primero ganar 3 de 3 elecciones para gobernador, competir y ganar elecciones en los ayuntamientos de Veracruz, y por supuesto celebrar nuestra 22ª Asamblea Nacional y presentarle al pueblo de México en la segunda quincena de agosto las conclusiones temáticas y programáticas de nuestra asamblea. Y en el siguiente semestre recorrer el país señalando el programa y el rumbo que proponemos para todos los mexicanos. Insisto que México está en una Y. O podemos seguir bajo la definición de políticas públicas que incorporen a todos los sectores de la sociedad, que favorezcan la participación del sector privado en la creación de empleos de calidad y bien pagados, que permitan que México siga siendo un país de libertades y pluralidad, o nos vamos por el otro rumbo, el rumbo del populismo que ha sufrido varios países de América Latina y que en ningún caso en América Latina el populismo ha resuelto los problemas que prometía resolver y en ningún caso país de América Latina alguno ha salido de la oscura caverna del populismo más fuerte o más rico o más justo o menos corrupto de lo que entró cuando esos regímenes populistas entraron al poder. Por esa razón... Tampoco más democrático. México, tampoco más democrático. Por eso México no merece ese destino. Y por eso invitamos a todas las mexicanas y a los mexicanos a que trabajemos a favor de nuestra generación, pero también de la de nuestros hijos y de nuestros nietos. No permitamos que el populismo entre a México. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad. Gracias. Vamos a un corte, regresamos.